Muy bien, ya hablamos de los mejores movimientos, los que creemos serán los mejores movimientos. Hoy hablaremos de los que creemos serán los peores movimientos de la temporada 23-24, los peores movimientos del mercado de fichajes verano 2023. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, y ya es una tradición en el canal, hablemos de los peores movimientos. Antes de continuar, esta lista no tiene ningún tipo de hate oculto, algún tipo de animadversión contra un equipo, afición o jugador. Es solamente movimientos que, con base en el valor, necesidades, alternativas, opciones, negociación y resultado, entre otros factores ya un poco menos recordables para explicárselos por acá, considero son los peores movimientos de la temporada. Y atención, a mí me gusta diferenciar un movimiento a un fichaje porque creo que el fichaje lo podemos juzgar hasta el final del año y o temporada, donde en el año hablamos de los últimos dos mercados y la temporada de la temporada en cuestión. Pero en automático estos movimientos para mí se convierten en jugadores que por supuesto tienen que cambiar o hacernos cambiar de parecer a personas como a mí que no le tengo mucha confianza por las razones que voy a estar enunciando y por supuesto convertirse en buenos fichajes y ojalá así lo sea, no queremos que sean malos fichajes porque eso significa que no hay tan buen fútbol como lo podría ser. Ahora que escuchen mis selecciones seguramente entenderán. En menciones horroríficas no profundizaré mucho en ellas. Anoté a los siguientes jugadores: Romelu Lukaku con la Roma, evidentes razones. También anoté a Félix Nmecha con el Borussia Dortmund, a Moise Kean con la Juventus, ¿por qué lo volvieron a fichar? También a Arnaud Danjuma con el Everton y a Ansu Fati con el Brighton. Aunque me parece un buen destino para Ansu Fati y para el Barcelona, no para el Brighton. Ahí me parece un movimiento medio pero no me parece tan malo como Manor Solomon con el Tottenham Hotspur, agente libre. Ahí no tuvieron que gastar mucho y demás. Pero solamente viendo la cantidad de jugadores en ofensiva que tienen, que prácticamente no le han dado oportunidad a alguien como Bryan Gil, y lo que viene de hacer Solomon con el Fulham la temporada pasada, no es un fichaje que realmente me emocione. Y creo que lo mejor con él sería que se vendiera en 2024 o algo por el estilo, que haya un poco de algo redituable detrás de él. Creo que no va a tener muchas oportunidades o no las debería tener en un escenario en el que los jugadores en ofensiva de este Tottenham Hotspur estén en un buen nivel. Por lo que como que recambio quizás, pero también me ha dejado muy frío últimamente. En el Fulham, repito, no me maravilló, no estuvo tan mal. En el Shakhtar Donetsk lleva rato que se perdió un poco. Jugador de banca, no era un fichaje así top y creo que hubiera sido más importante si hablamos de qué jugador ocupaba lugar en plantilla que se hubiera fichado otro central. Sé que aquí voy a levantar muchísimos cuestionamientos, pero seguramente muchos aficionados del Barcelona también estarán de acuerdo conmigo. Puesto número 9, Joao Félix. Desde que llega Joao Félix el comentario es ese, ¿no? Si se dedica a jugar, probablemente pueda ser un buen fichaje, que además el movimiento tampoco me encanta, siendo una cesión, un fichaje guardería, como ya los conozco, o como yo les denomino y algunos de ustedes lo saben, y sobre todo cuando son entre rivales, o sea, le estás cuidando un jugador a tu rival para revaluarlo y ver si el rival lo puede vender en una cantidad mucha más elevada o vendértelo a ti justamente en una cantidad un tanto elevada. No me termina de encantar. Ojalá Joao Félix muestre un poco de la versión que vimos cuando salió del Benfica y no de estos años de dolor que ha sufrido con el Atlético de Madrid y que además hay que cuestionar, ¿no? El profesionalismo de Joao Félix, de cómo se comporta para forzar su salida a un equipo como el Barcelona, pero que es una de las cosas que yo me estaría cuestionando si fuera aficionado al Barcelona, pero como un imparcial también lo cuestiono, ¿no? Así que solamente basado en los últimos años de rendimiento y el comportamiento que decido tomar, no me ilusiona mucho este fichaje. Y también el formato, sesión limpia. Hablando de movimientos extraños, Luka Jovic al Milan porque su contrato termina en un año. Es una cesión, pero en Serie A aparece como título definitivo, pero realmente se confirma que es solo una cesión, pero después se puede extender un año más con ese contrato ya habiendo terminado. Pero de todas las opciones ofensivas que se manejó para el Milan, solamente pensando que el Inter de Milán le robó a Marcus Thuram como agente libre, Taremi era el gran objetivo del cierre de la ventana de transferencias, Luka Jovic no siento que mejora realmente la ofensiva de este Milan y es una apuesta más a ver si puede mostrar un poco de lo que ese tipo de fichajes de este Milan no le servían ahora mismo, y solamente comparando con el resto de los movimientos, que prácticamente es difícil encontrar uno que no sea un buen movimiento para este Milan. No sé si para los mejores, este es el video de ayer si no lo has visto aún. Luka Jovic me parece que es el que más desentona con el resto. En el puesto número 7, Harvey Barnes al Newcastle United. No porque especialmente me parezca un mal movimiento por Harvey Barnes, sino por lo que dejó de fichar el Newcastle United. Recordando que tenían como una de sus prioridades a James Maddison y está haciendo un absoluto monstruo con el Tottenham Hotspur, a Dominic Szoboszlai con el Liverpool y que también le está yendo bastante bien. A Harvey Barnes le costará un poco más y con una cifra de más de 44 millones de euros para que tenga ese rendimiento lo más inmediato posible para el equipo de Eddie Howe, que tiene las expectativas muy altas y juega UEFA Champions League. Es donde digo, de esas tres opciones solamente que he mencionado, definitivamente hubiera sido mi tercera alternativa y pues prácticamente lo fue así para el Newcastle.
yo creo que hubiera sido mucho más interesante que se activaran lo antes posible y por un poco más de millones de euros por James Maddison. Me había prometido que no iba a añadir fichajes ni en el de mejores movimientos ni en el de peores movimientos de fichajes de la Liga Árabe, porque a eso le vamos a dedicar video cuando termine el mercado de fichajes de la Liga Árabe. Pero Malcolm Al Hilal, 60 millones de euros. A ver, Malcolm en Rusia lo hizo bastante bien, pero 60 millones de euros por Malcolm en 2023. ¿Esto es en serio? ¿Qué clase de lavado de guita? Como dicen, ¿no? ¿Es guita o guita? Guita? No sé cómo le dicen en Argentina. ¿De lavado de dinero es este fichaje de Malcolm? ¿Quién es el agente de Malcolm? ¿Quién negoció este fichaje? Maldita sea. Tanto... tenía que añadirlo, o sea, tenía que añadirlo. En mejores movimientos dije, no, me voy a esperar a los mejores movimientos del fútbol árabe. En el de peores movimientos creo que no va a dar para un top 10, así que Malcolm tenía que estar en este video, pero fue el primero que añadí en esta lista. En el puesto número 5, Mason Mount con el Manchester United. Y ojo, a mí me han escuchado decir que creo que tiene un techo, un potencial, un upside, como se le dice en inglés, bastante emocionante Mason Mount con el Manchester United. Pero después de negociar, intentar y dejarse al final 70 millones de euros por Mason Mount, no, como movimiento no es uno que digas, este era el nombre, no, qué bueno que pagaron 70 millones de euros por Mason Mount. Con y sin Mason Mount, el Manchester United es completamente diferente. Evidentemente, y aquí es un punto muy importante, no me estoy basando en los primeros partidos ya disputados, inclusive lo estoy intentando ignorar lo más posible para generar este video y mis argumentos. Pero a largo plazo, ya inclusive vieron en mis predicciones de la Premier League que, con todo el dolor, que es un jugador que a mí me gusta mucho, lo preveo como el peor fichaje de la temporada en la Premier League. Veremos si este se cumple, pero como por movimiento creo que sí entra en esta categoría. Puesto número 4, Randal Kolo Muani al Paris Saint-Germain. Y mira que pudimos haber hablado de otros movimientos de este Paris Saint-Germain para la lista de peores movimientos o mejores movimientos, pero al final me he decantado por peores con Randal Kolo Muani. Desde la forma y cómo fuerza su salida del Eintracht Frankfurt, que por cierto en el video de ganadores y perdedores debía haber mencionado al Eintracht Frankfurt como un perdedor de la ventana de transferencias, que bueno que ustedes lo hicieron en los comentarios. Pero 90 millones de euros por Randal Kolo Muani en el último minuto, con la cantidad de opciones ofensivas que tiene. Tenía que dejar 90 millones de euros, perdón, por un jugador como él, en donde seguramente más de un jugador de este Paris Saint-Germain va a decepcionar, ¿no? Altamente probable que sea Kolo Muani siendo un jugador de 90 millones de euros. Gonzalo Ramos, Marco Asensio, ni siquiera ya los voy a contar, ¿no? O sea, creo que esta fue la gota que derramó el vaso de la ventana de transferencias del Paris Saint-Germain. No era un fichaje que debían hacer por 90 millones de euros. Vámonos como Gordon Tobogán, ¿no? Esa es mi opinión. Y mira que también me gusta mucho Randal Kolo Muani. Quizás este es un pico un poco más ardido de que tiene demasiadas opciones ofensivas del Paris Saint-Germain. Sigamos. Puesto número 3, Ryan Gravenberch al Liverpool. El que me estaba pareciendo un muy buen mercado de fichajes de Liverpool terminó con una nota agridulce. Atención, Ryan Gravenberch, estoy consciente y de acuerdo que tiene también un potencial muy emocionante. Pero para mí, que me digas, pagar más de 40 millones de euros por un jugador que desde que fichó con el Bayern Múnich no completó un solo partido, no jugó prácticamente ninguno de los partidos que tuvo con el Bayern Múnich, y que ellos ficharon por 3 veces menos, y con eso básicamente haber pasado desapercibido por el Bayern cueste 3 veces más. Oye, en la negociación yo creo que estuvo fatal. Había muchas otras alternativas a lo largo de toda la ventana de transferencias. Te esperaste al final del cierre y fichaste, repito, un jugador por más de 40 millones de euros que prácticamente viene de la inactividad. Puesto número 2, y con similares argumentos a los de Mason Mount, Kai Havertz con el Arsenal. Y sé que este pick va a ser especialmente popular porque ha comenzado muy mal su carrera con el Arsenal, pero justamente creo que esto se podía prever. Aquí un servidor lleva 3 años diciéndole, no puedes decir que solo por un gol. Vivir de un gol para un jugador debe ser de lo peor que le podría pasar a un jugador, y que así te vea la afición, que así te vean los aficionados del mundo del fútbol, y ni siquiera solo el Chelsea. Con este Arsenal, el gran problema, además de los 70 millones de euros por Kai Havertz, es que parece que no tiene ningún lugar en el equipo. Nuevamente, yo llevo 3 años diciendo, el argumento siempre ha sido, no lo ponen en su posición, no lo ponen en su posición, no lo ponen en su posición. Arteta lo ha puesto prácticamente en todo el campo. ¿Cuál es su posición? ¿La banca? Esto ya no es divertido, es triste. Y aquí me tengo que calmar porque puesto número 1, y mira que había en dónde elegir del Chelsea, pero Robert Sánchez en la portería de los Blues. Yo no entiendo pagar 30 millones de euros por el tercer portero del Brighton, y no me vengan de que no, es que Roberto De Zerbi lo odia. No. Solo vean un partido como el de la temporada pasada contra el Crystal Palace y todo lo que hizo esa temporada. Que podemos decir, tuvo una muy buena temporada con el Brighton y una muy mala temporada con el Brighton. La tercera temporada
podría haber mostrado y peleado con Bart Verbruggen, pero lo echaron a patadas del Brighton y tú pagaste 30 millones de euros por un portero que ahora mismo no es una garantía, y en un mercado de fichajes en el que se movieron jugadores como Dominic Livakovic, como Djordjevic, como el mismo Bart Verbruggen, que fue el recambio en el Brighton, como Dean Henderson, si quieres, por un jugador probado en Inglaterra que también no ha estado especialmente bien los últimos 2 años, por decirlo así, pero por menos dinero, alguien como Dean Henderson, de la edad prácticamente, u otras opciones en la portería, además de que ese fichaje te representó ceder al que era tu portero titular y que Mauricio Pochettino lo tenía previsto como el titular a un equipo en donde va a ser titular, o debería ser titular, como el Real Madrid, y por supuesto representa un salto de calidad para él, y por solamente una sesión, ni siquiera obligación de compra o nada por el estilo. ¡Qué mal se gestionó la portería del Chelsea! No pongo como peor puesto a George Petrovic con todo lo de Slonina, pero qué mal. Y repito, sé que había donde escoger con el Chelsea y con algún otro equipo que te quiero leer en la sección de comentarios. A partir de este momento estos jugadores tienen la misión, y a favor, la mufa de ellos, de demostrar que fueron un buen fichaje y hacer un temporadón con sus respectivos equipos. Pero quiero leerlos en los comentarios para ustedes cuáles son los peores movimientos de la ventana de transferencias de verano 2023. Eso va a ser todo por este video, damas y caballeros, en las redes sociales, en los comentarios, en la descripción del video, mis redes sociales en donde continúa el debate, la conversación y el análisis. Los quiero ver por allá. Este mes en Twitch tenemos September y regalaremos no 1, no 2, sino 3 EA Sports FC 24 en su primera edición, así que vayan a suscribirse. Y también a todas mis redes sociales, también ahí estaré sorteando el juego. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras. Y ahí nos vemos.